Hola a todos, soy David López de digitalrefolio.com. Bienvenidos al vídeo de la fotocrítica número 36, en el cual vamos a ver las fotografías que habéis colgado todos en el foro sobre el tema que teníamos en esta fotocrítica, que recordad que era el tema del otoño. Pero antes de nada lo que tenemos que ver es quién ha sido el ganador del top 5 de la fotocrítica número 35. En la fotocrítica número 35 teníamos el tema de los reflejos y estas son las fotografías que teníamos dentro del top 5, que son las que elegí de todas las que habéis colgado en el foro. Teníamos esta primera de Chema, que veis cómo aprovechó muy bien los reflejos sobre estos charcos de agua. Esta de Manuel Ángel Carmona, en la cual, bueno, pues como veis, jugó con este cristal de este edificio que me comentó que estaba en Oslo. Y jugó con él para que pareciera que, pues eso, que no había cristal y que era un edificio que estaba duplicado. Esta otra fotografía de los dados sobre este líquido, o este agua, lo que sea, de limón. La siguiente, que es de Juan Grísimo, que es de este reflejo en un cristal de una mujer maquillándose. Y por último teníamos reflejo y sombras, y es esta última fotografía de Javier Veiga, que es de esta alambrada sobre una pared haciendo esta sombra, en lo cual que parece que todos los alambres son rectos, pero como podemos ver, como esa especie de rizos que hacen por los nudos del alambre y demás. Pues bien, de todas estas fotografías, de estas 5 que habéis visto, han tenido un mano a mano realmente la fotografía de Manuel Ángel Carmona con este reflejo de este edificio de cristal, y la de Chema con el reflejo de esos charcos en el cielo. Y como veis aquí, estas son las votaciones. Teníamos la menos votada ha sido la de Javier Veiga, luego teníamos la de Juan Grísimo y la de Limón con 11 votos, y finalmente tenemos la de Chema con 28, que ha quedado en segunda posición, y la más votada ha sido la de Manuel Ángel Carmona con 35 votos y un 38,04% de los votos. Pues felicidades, Manuel Ángel, ha sido tu foto la más votada. Y ahora pasamos directamente a la fotocrítica número 36, que como os digo teníamos el tema del otoño. Para esta fotocrítica hice un photowalk en Madrid, a los que algunos asististeis, algunos pudisteis asistir, ya que, bueno, todos los que seguís el blog, no todos estáis localizados en la ciudad de Madrid o en España, y hubo gente que vino de fuera, o gente de Madrid que vino de poblaciones alrededor, y supongo que muchos no habéis podido, pero bueno, tenéis en el foro digitalrefolio.com un listado de comunidades, y podéis postear en las comunidades de donde seáis, para ir viendo yo la cantidad de gente que hay de esa comunidad, y a ver si podemos hacer alguna cosilla puntualmente en algún sitio que no sea aquí en mi ciudad, aquí en mi comunidad, que es Madrid. Bueno, vamos a ver las fotografías que tenemos. Este es el grueso de fotografías. Luego veremos el top 5, que son las 5 que he elegido. Deciros que esta semana no ha habido muchas. Bueno, aquí veis que tenemos 14 fotografías solamente a analizar. Os puse una limitación en esta fotocrítica, que fue la limitación de poner una fotografía por persona, ya que había muchos que enviabais 15 fotografías, ¿vale? Así lo haremos un poquito más a menos, y aunque alguno de vosotros sí que ha posteado más de una fotografía, me he quedado con todas las que habéis posteado, me he quedado con la que más me ha convencido, con la que más me ha gustado, con la que más me ha transmitido, ¿vale? Como os dije en el vídeo anterior. Luego os diré cómo postear las fotografías y os diré el tema de la fotocrítica número 37. Pues mirad, vamos a empezar con esta primera fotografía, que, bueno, la idea está bastante bien, ¿vale? Me gustó bastante la idea. Lo que creo es que le faltaba luego trabajo a la fotografía. Ya no solo trabajo, sino yo lo que vi es que le faltaban dos cosas. Una es perspectiva. ¿Qué es perspectiva? Pues lo que os digo muchas veces, ¿no? Que es siempre cuando hacemos una fotografía tendemos a hacerla desde la altura de nuestros ojos, es decir, desde nuestra distancia de visión normal, ¿vale? Pero tenemos que acostumbrarnos, tenemos que intentar o probar hacer cosas diferentes. Por ejemplo, agacharnos en el suelo, o hacer fotografías con picados desde arriba, cosas que se salgan un poco de lo común o de lo que normalmente hagamos. Hay algunos fotógrafos, en concreto uno de ellos, ahora no recuerdo el nombre, que tenía una cita que decía que siempre que veía algo familiar por el visor de la cámara intentaba hacer algo diferente, es decir, intentaba no hacer la foto, buscar otra cosa, ¿vale? Pues un poco debemos hacer esto, ¿vale? Buscar cosas que sean nuevas, o que, bueno, pues en este caso lo que os decía es eso, que yo hubiese buscado una perspectiva un poco más baja, es decir, haberme agachado, haberme puesto de rodillas en el suelo, o bien acercarnos a él, ya que él está mirando hacia arriba, acercarnos y hacerle la foto pues desde arriba, a un plano, pues eso, un picado, un plano más cenital. Luego, aparte, lo que os decía del procesamiento, es que creo que le falta un poquito de trabajo a la fotografía, pues a lo mejor de un reencuadre, por ejemplo, coger esta parte de aquí de la fotografía, quitarnos este pequeño aire que tenemos a la izquierda del tronco, que tampoco nos da mucho, y no sé, a mí siempre que saco troncos y demás en fotografías intento
que no tengan estas pequeñas marcas de aire a un lado. Si saco aire intento sacar un poco más o intento no sacarlo, cortarlo por aquí. Pero bueno, lo que os decía es edición de la fotografía. Un recorte, aplicarle un poquito de, a lo mejor, de presencia a la imagen, un poquito de contraste, un poquito... hacer algunos pequeños ajustes, ¿vale? El tema está bien, os habéis centrado bien en el otoño y bueno, ya os digo, yo creo que esos dos puntitos es lo que yo hubiese cambiado, lo que hubiese corregido o lo que hubiese intentado de hacer en esa fotografía. Esta siguiente, vale, es una fotografía que también retrataba bastante bien el otoño, ¿vale? Recordad que este era el tema y algunos habéis puesto fotografías que o no estaban muy relacionadas con el otoño o que no lo inspiraban del todo, ¿vale? Esta fotografía me gusta, pero me da una sensación de que está un poco inclinada, ¿vale? Creo que está bien de exposición, porque lo más importante son las hojas que tenemos aquí, ¿vale? Que están bien de exposición. Esta parte sí que podemos pensar que está un poco oscura, pero bueno, no es algo que me preocupe realmente. Pero me da la sensación de que no sé si por la profundidad de campo o porque al final del camino lo tenemos un poco tapado, pero no sé, noto como que le falta algo. No sé si es porque me da la sensación de que está un poco inclinada, que no, realmente no es que esté inclinada, pero como veis que el camino tiende a hacer como, pues como un pequeño hoyo, como un pequeño valle, pues eso yo creo que es lo que me da un poco la sensación de que está torcida. No está mal, ¿vale? Es una fotografía que creo que está bien de exposición, creo que se ha trabajado correctamente en edición, pero no sé, no acaba de evocarme ese sentimiento de otoño. Esta otra fotografía, bueno, esta según la vi... me saltaron, me surgieron, me salieron de dentro las cosas que quería decir sobre ella. Y es que, como os digo, teníamos el tema del otoño, ¿vale? El otoño es una época muy así, muy marrón, con estas tonalidades. Y en esta lo primero que me llamó la atención es el color verde. Luego tenemos esta hoja que sí, que por forma sí que nos está abocando al otoño, pero si os fijáis yo creo, que le hemos quitado el color a la hoja. A lo mejor no, a lo mejor es que ya hace tiempo que se ha caído y ha perdido el color. Pero si hubiésemos conseguido una hoja con un tono marrón más vivo, o si a esta hoja le hemos quitado ese tono marrón, creo que hubiese estado mejor la fotografía. Fijaros que esta fotografía es casi un plano cenital, que es lo que os decía antes, hacer cosas diferentes. Pero sobre todo cuando hacemos fotos de cosas que están en el suelo, pues de hojas o cosas así, suele funcionar bastante, o por mi experiencia, a mí me suele funcionar bastante, hacer fotografías completamente cenitales, completamente desde arriba. Es decir, esta, como veis, está un poco inclinada. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos diferenciar la profundidad del campo. Es decir, nosotros cuando estamos disparando un poco oblicuo, estamos marcando una profundidad de campo que va a ir así, es decir, la parte que está enfocada está así. Y si aquí tenemos el suelo, es decir, pues vamos a sacar enfocado desde aquí, desde el dedo gordo hasta el dedo índice, ¿vale? Si hacemos una fotografía desde arriba, cenital, pues va a estar, si enfocamos a esta altura, va a estar todo el suelo entero enfocado. Es decir, que tenemos que tener en cuenta esto, pues si le queremos dar un efecto u otro a la fotografía. Si queremos desenfocar el fondo, hacer una fotografía desde arriba, algo que está en el suelo, a lo mejor no es la solución. Pero en ese caso podemos a lo mejor sujetarlo con la mano o ponerlo sobre un banco, sobre alguna superficie o sobre algo pequeño, para que estén a diferentes distancias y así desenfoquemos si queremos el fondo. Pero ya os digo, en esta fotografía no me ha llamado tanto la atención que esté así inclinada, sino lo que más me ha llamado la atención es que el color era más verdoso que con esos tonos marrones rojizos del otoño, ¿vale? Es casi tal vez lo único. Esta otra fotografía, que es de una puesta de sol, un poco deciros lo mismo que en el tronco, ¿vale? Esta torre de aquí no la acabo de ubicar en la foto. Entiendo que estaba ahí y no, claro, no se puede hacer nada. Pero fijaros que en esta parte de la derecha la tenemos muy limpia y aquí a la izquierda tenemos la torre y además tenemos este pequeño cable, este pequeño hilo o lo que sea. La fotografía se nota que ya tiene un recorte por la proporción que veis, entonces podíamos haber cortado y haber dejado esta parte de la fotografía, que yo creo que quedaría un poco más limpia. No sé si me voy a poder esperar. A ver si puedo rescalar esto un poquito. Mirad. Paso. Me dejará. Tal vez algo un poco más así, ¿no? Que dejamos justo a un lado eso para quitarnos... Ya no de quitarnos la antena, porque podríamos hacerlo, podríamos escalar un poco más y llegar a quitarnos incluso la antena. Pero no creo que sea tanto de quitar la antena, sino más... Lo que a mí más me molesta es este cable de aquí, no sé. No acaba de cuadrarme. Luego, aparte de eso, es lo que os decía, esta fotografía tampoco me inspira mucho otoño, ¿vale? Entiendo que a lo mejor algunos, pues por
lugar geográfico, porque estéis en el hemisferio sur, no teníais al alcance de la mano ahora estos días para hacer fotografías sobre el otoño, pero bueno, seguro que tenéis algún archivo, porque el otoño es una época del año que es muy bonita de fotografiar. Esta otra fotografía. Vale, algo interesante decir de esta fotografía. Es una fotografía que me gustó, que me llamó la atención. Como veis, es una fotografía con... Ya no sé si por el filtro que le hemos aplicado, por el tratamiento que le hemos hecho, pero si notáis, tiene como un degradado muy suave en los colores, es decir, todo tiene un color muy similar, pero creo que esto no ayuda a la fotografía. Le da un toque especial, pero creo que desconcierta más de lo que ayuda a la fotografía. Es decir, no sé si se le ha dado alguna especie de filtro, porque como si os fijáis, es como una rama con hojas colgando que está hacia adelante, entonces tenemos el foco en la primera y claro, enseguida que nos vamos para detrás, como está hecha con un diafragma muy abierto, ya se nos va el enfoque, se nos va la profundidad de campo, nos desaparece la profundidad de campo. Entonces todo tiene un color tan similar y un tono tan similar que, no sé, me despista un poco y me da la sensación de que el sujeto principal, que es, por así decirlo, este puñado de hojas, lo tenemos un poco centrado en la imagen. Si yo estuviera en el sitio, ¿vale? Yo os digo lo que yo haría, ¿vale? Que no tiene por qué ser lo correcto o lo incorrecto, sino lo que esto es lo que me transmite la imagen, no sé, que me crea un poco de desconcierto, ¿vale? Y lo que yo hubiese hecho es, o bien darle primero, una vez que tengo esta fotografía y me la llevo a Lightroom, por ejemplo, le hubiese dado un poquito de presencia en Lightroom, un poquito de contrastes, un poquito de hacerla con un poco más de profundidad a la imagen, y en caso de no conseguir el efecto que estoy buscando, si pudiera en el momento de la toma, es decir, cuando hice la fotografía cambiar algo, lo que haría es intentar sacar esta hoja principal, es decir, esta hoja que veis aquí, sacarla completamente de frente, ¿vale? Buscar un poco de simetría en la escena, es decir, ponerla justo en el centro de la imagen para que tenga una simetría, y ahí, pues, no sé, dar otra sensación a la fotografía que no sea que veamos tan ladeado todo este abanico de hojas desenfocadas, no sé. A lo mejor, así como os digo yo, haciéndola de frente, conseguiríamos una mayor profundidad. Pero ya os digo, en esta imagen en concreto me ha desconcertado un poco por eso, ¿vale? Esta siguiente fotografía, pues no sé, creo que esto es lo que os decía un poco antes con el árbol, ¿vale? Que cuando sacamos un árbol, pues yo creo que solucionamos más dando este tipo de encuadre que otra cosa, pero claro, necesitamos algo de interés en la fotografía. En esta fotografía no he llegado a sentir nada que me transporte, por así decirlo, a esta época del año, al otoño. Veo que pues eso tiene un fondo muy verde, que además está fuera de foco, y estas hojas que están peladas, ¿vale? Que no tienen estas ramas que no tienen hojas, que están peladas, están un poco ahí confusas con estos botijos que tenemos detrás. No me parece mal por cómo hemos orientado el encuadre, tal vez no está muy mal de edición, es decir, no es una fotografía que parezca que necesite mucho más, aunque sí que yo la hubiese dado un poquito más de temperatura de color, me la hubiese llevado a 5500, 6000 grados Kelvin, pero creo que le falta algo de vida, le falta un sujeto que nos diga, oye, soy el otoño, estoy aquí. Creo. Esta otra fotografía. Esto es un ejemplo de que hay que editar las fotografías, pero hasta un punto. ¿Por qué hasta un punto? Porque mirad, fijaros, vamos a hacer un zoom. No se va a ver muy bien porque la fotografía tiene la resolución que tiene. A ver si consigo. Es que desde que he actualizado la versión de Mac no consigo en el vista previa moverme por la foto. Bueno, creo que lo vais a ver vosotros más o menos. Mirad, si os fijáis aquí en los bordes de las hojas, vais a ver como que están como duplicados, que están como un poco raros, y esto es por aberración cromática. ¿Esto por qué es? Pues simplemente porque la fotografía tenía mucho contraste y la luz cuando entra a la lente genera unos pequeños halos alrededor, mucho contraste me refiero que tiene una luz algo dura, y genera, pues la aberración cromática es que se generan unos pequeños halos en la diferenciación, sobre todo en zonas muy contrastadas, es decir, pues eso, en el cielo sobre una rama, sobre una hoja. Si luego a la fotografía, cuando nos la llevamos al Lightroom o cualquier software de edición, le metemos contraste, que como veis esta fotografía tiene metido contraste y saturación, lo que hacemos es que esa aberración cromática, mirad, correo de Amazon, publicidad subliminal, lo que hacemos es que esa aberración cromática, que siempre es de color morado, de color violeta, al meterle contraste la estamos dando un violeta más fuerte, y si encima le metemos saturación, pues más aún, estamos subiendo la escala de ese tono violeta. Entonces nos da estas líneas que veis en la fotografía, que son estas líneas que tenemos en las ramas. Incluso en algunas ramas no parece que tengamos marrón, parece que solo tenemos violeta.
Bien, ¿cómo podemos solucionar esto? Primero, no contrastando tanto una imagen. Fijaros en los verdes, están demasiado empastados desde mi punto de vista, ¿vale? Nada, no consigo moverme. Están muy empastados desde mi punto de vista. Perdonad, hay menos desastre. Entonces, le tendríamos que dar un poquito menos de contraste, un pelín menos de saturación. ¿Y cómo solucionar la aberración cromática? Pues en Lightroom tenéis una herramienta que es... donde pone lente, que es quitar la aberración cromática, que nunca suele funcionar, os lo digo en el curso que hago de Lightroom en digitalreforyou.com. Pero yo lo que suelo hacer es irme a la edición de colores por cada color y me voy a la saturación y bajo la saturación del color violeta. Normalmente en las fotografías no solemos tener muchos tonos violeta, entonces podemos soler tocar esta saturación sin miedo. Tened cuidado cuando tengamos pieles, cuando tengamos bebés, cuando tengamos... porque la piel tiene tonos violetas, entonces si bajamos la saturación del violeta, puede haber partes de la piel que se nos vayan a gris, ¿vale? O sea, siempre hacerlo con... no lo bajéis del todo, hacerlo con cuidado, ¿vale? Y que veáis que no perdemos nada más de información en la fotografía. Por el resto, el encuadre no me parece mal, aunque aquí arriba le hemos cortado un poquito esta rama y está un poquito ladeado, ¿vale? Esto si lo corregimos un poquito con Lightroom, también lo podemos enderezar un poquito el árbol para que nos dé un aspecto un poco más, pues eso, ya que está en el centro del árbol, pues un poco más de simetría. Esta otra de caracol. Esta me ha gustado bastante y pensé, digo, ¿la meto o no la meto en el top 5? Pero luego estuve pensando que no me transmitía mucho otoño. Seguramente sea una foto tomada ahora, ¿vale? No digo que no, pero luego estaba pensando, el sujeto principal de la fotografía es un caracol. Te pones a mirar y los caracoles son más de la primavera que del otoño. Aunque en otoño también hay. Y no sé, al final, pues... he metido fotos que sí que me han inspirado más otoño, porque al fin y al cabo era el tema que teníamos en esta fotocrítica y me sentía más cómodo metiendo lo que al fin y al cabo pedimos, que era la fotografía de otoño. Me parece que la fotografía está bien, aunque creo que el caracol está un poquito quemado, está un poquito pasado de exposición. Llegamos a perder un poquito de información, fijaros en esta parte de aquí de la concha. ¿Esto cómo lo podemos solucionar? Pues, como os digo, herramientas como por ejemplo Lightroom, podemos aplicar un pincel sobre esta zona de exposición, o podemos simplemente ajustar las altas luces para bajarlo, ya que el resto de la imagen no tiene unos reflejos muy altos de las altas luces. Tenemos mil maneras de hacerlo. En cuanto al encuadre, colores y demás, creo que está bien, creo que está perfecta la foto, pero yo le hubiese tocado un poquito la exposición nada más, ¿vale? Y luego es que ya os digo, no me transmitía tanto otoño. Esta sí que vuelve a transmitir bastante otoño, pero le vuelve a pasar un poco lo mismo que veíamos en la fotografía antes esta, ¿vale? Yo creo que le pasa un poquito lo mismo. ¿Veis? Yo creo que está demasiado contrastada. Es decir, las hojas que tenemos en el suelo, aunque mola porque hay un mogollón de hojas, ¿vale? Los árboles están verdes de musgo, no están realmente verdes de hojas, aunque todavía tienen algunas hojas por ahí. Pero creo que me llama demasiado la atención los verdes tan fuertes y los rojos del suelo también tan fuertes. Luego creo que también la perspectiva, como veíamos en la primera fotografía de este chico apoyado en un árbol, creo que hubiese sido interesante de trabajar en esta foto. ¿Cómo? Pues acercándonos al suelo. Vais a ver luego fotografías más cerca del suelo que hemos conseguido también sacar cosas interesantes, ¿vale? Pero yo creo que en esta fotografía me tiraría un poco al suelo o buscaría siempre colocarme justo en el medio. Si veis, estamos justo en el medio de dos filas de árboles, pero fijaros en estos tres árboles en qué ancho están y fijaros, por ejemplo, estos tres árboles en qué ancho están. Es decir, no estamos justo en el medio, estamos más pegados a esta línea de árboles, a este punto de fuga, que a este otro punto de fuga. Es decir, si estamos justo en el medio damos un aspecto diferente a la fotografía. En el suelo tenemos muchas hojas que realmente no nos aportan mucho, es decir, son muy repetitivas. Y esta parte de aquí incluso nos altera un poco la exposición porque tiene una zona de una luminosidad mayor. Entonces, ¿yo qué hubiese hecho? Pues irme un poquito a la derecha, colocarme justo en el medio, enfrente de este arbustillo, justo en el medio para tener una simetría entre las dos filas de árboles. Y subir el encuadre para cortar más o menos por aquí y tirar más para arriba para las copas de los árboles. Creo que es el encuadre que yo habría hecho. Luego, aparte, creo que un pelín menos de contraste hubiese estado bien. Mirad, esta fotografía es del photowall que hicimos en Madrid, ¿vale? Que de los que pudisteis asistir es de alguno de vosotros. Un poquito lo mismo que las anteriores, ¿vale? Creo que está muy pasada de contraste. Ya no solo por las hojas, ¿vale? Porque sí que en este lago que hay en el Parque del Retiro de Madrid, sí que estos árboles están muy bonitos porque tienen estos tonos así como muy rojos, pero está un poco pasada. Pero como os digo, no me chirría tanto por los árboles, me chirría mucho más por este chorro de la fuente de agua. Fijaros que si nos acercamos a la fuente de agua, hemos perdido completamente la información, es decir,
la tenemos completamente blanca, completamente quemada, no tenemos nada de información ahí. Uno puede pensar, oye, es que el edificio está en sombra, ¿vale? Y claro, a este chorro de agua le está dando el sol directamente, entonces se ha quemado. Sí, es cierto, está quemado porque le está dando el sol directamente, pero que le subamos el contraste sin control no nos ayuda absolutamente en nada. Entonces, al subir el contraste le hemos dado un poquito más de saturación a los colores y siempre las sombras son azules, es decir, una sombra de cualquier cosa no es simplemente gris, sino que es azul, siempre tiende a ser azul una sombra. Entonces, al dar contraste se nos va a ir el tono, las sombras se nos van a ir a un tono más azulado. ¿Esto cómo lo podemos solucionar? Con el balance de blancos. Si nos llevamos la fotografía a un tono más cálido, es decir, la subimos a 6000 grados Kelvin, 6600 grados Kelvin, vamos a dar un toque más cálido a la fotografía, un toque más amarillento, un toque más suave, podríamos decir, pero vamos, realmente es un toque más cálido. Y podríamos tocar un poco el contraste para saturar estos colores, pero no tocar tanto el contraste. ¿Qué podemos hacer si no queremos tocar los contrastes, pero resaltar un poquito los tonos, por ejemplo, de estos árboles? Pues lo que podemos hacer es, sin llegar a tocar el contraste para no cargarnos cosas como este, puntos altos de luz, que además, como veis, se nos ha quedado con un tono muy gris. Lo que podemos hacer es irnos al trabajo por colores de Lightroom, es decir, trabajar color por color, y podemos dar más saturación a los rojos, por ejemplo. Esto nos va a dejar el resto de colores, el verde, nos va a dejar el edificio con el color que está, nos va a dejar nos va a dejar el chorro de agua con el color que está, y solo lo que vamos a subir es la saturación de los tonos rojos. Entonces vamos a mantener, junto con el balance de blancos que os digo un poquito más alto, sin tocar el contraste, vamos a mantener unos rojos un poquito más llamativos sin tener que meternos ahí. Esto es uno de los ejemplos porque es importante hacer fotografías en RAW y utilizar herramientas como por ejemplo Lightroom para trabajar con ellas. Esta otra es una bonita fotografía, sobre todo por el tema del reflejo, pero pena que fue la fotocrítica anterior, ¿vale? No es una foto que me inspire mucho otoño, aunque sí que vemos algunas hojas por aquí encima, por encima del agua, ¿vale? Pero bueno, aparte de eso, creo que es una fotografía que le falta algo de trabajo en cuanto que la veo un poco plana. Sí que el cielo tiene una exposición, podríamos decir, decente, pero creo que es una fotografía a la que le falta, pues no sé si un poquito de contraste o un poquito de saturaciones. Aparte de deciros que este tronco que tenemos aquí, no sé, lo vemos bien aquí, es decir, está entero, pero luego en el reflejo se nos ha cortado. No tiene por qué ser malo, pero no sé, creo que el encuadre lo veo muy cargado por la parte izquierda y muy poquito por la parte derecha. En estos casos hay un poco de todo, ¿vale? Esto es casi ya un poco gustos. Yo siempre en este tipo de fotografías me gusta buscar un poco el equilibrio, es decir, que la parte izquierda de la fotografía, procurar que una parte de la fotografía, que el lado izquierdo, pese más o menos lo mismo que el derecho. Si, por ejemplo, en estos casos en los que no podemos conseguirlo, pues buscar en el encuadre a lo mejor introducir aquí en el lado derecho un árbol, ¿vale? Imaginaos aquí a la derecha un árbol, claro, si lo hay en el sitio, no vamos a plantar un árbol y esperar 20 años a que crezca. Pero buscar este tipo de cosas, ¿vale? Para equilibrar un poco la fotografía, porque da la sensación de que tenemos un montón de información y un montón de cosas en el lado izquierdo y muy poquito, aquí una esquinita de terreno y mucho cielo en el lado derecho. Pero bueno, yo creo que lo más llamativo de esta fotografía es que le falta un poquito de trabajo detrás de ella. Esta otra sí que inspira bastante otoño. Mirad estas personas caminando por este puente que da casi miedo, que parece que se va a caer. Y de exposición está bien, pero no sé si tal vez un pelín de trabajo, de edición o... No está mal, o sea, creo que es una fotografía que está correcta de encuadre, vamos a decir, ¿vale? Que creo que no está mal del encuadre, aunque creo que tiene demasiado... No demasiado, pero creo que tiene mucho cielo. Si hubiésemos cambiado un poquito de cielo por un poquito aquí más de roca, creo que tampoco hubiese pasado nada. Pero no sé si porque es un encuadre muy lejano por algo, no me ha llegado a transmitir lo mismo que otras fotografías. Pero ya os digo, a simple vista parece que está bien Tal vez le falta un poquito de saturación, de contraste, de colores un poco más vivos, ¿vale? Es lo único que tal vez vea que chirría más la fotografía. Por el resto, pues creo que a lo mejor le falta transmitir un poquito más de edición, es decir, un pequeño degradado de exposición en el cielo o alguna cosa así para dar un poco más de espectacularidad a la fotografía. Mirad esta otra de hojas. Esto es un poco lo que os decía antes cuando veíamos fotografías como esta, que buscásemos un poco más irnos al suelo, es decir, agacharnos, buscar encuadres diferentes. En este caso, seguimos teniendo un encuadre, como os decía antes, ¿vale? Que es inclinado, con una profundidad de campo muy pequeña, que nos enfoca de aquí hasta aquí, ¿vale? Que no tiene mucha profundidad. Pero
no está mal, es decir, lo que os decía antes, estas cosas cuando las hacemos cenitalmente tienen un aspecto diferente, pero este aspecto tampoco es una mala opción. A mí no me acaba de gustar tanto fotografiar este tipo de cosas que están en el suelo de esta manera. ¿Por qué? Porque la profundidad de campo luego nos hace que no lleguemos a ver a lo mejor un sujeto entero, es decir, nos hace ver una veta pequeña, que en el caso de que sea un objeto pequeño, que sea un objeto que sea más definido, por ejemplo, pues, ¿qué deciros? Por ejemplo, un libro en el cual tenemos el texto en la portada, pues sí que en esos casos a lo mejor me cuadra más que la profundidad de campo la tengamos en el texto y el resto de la portada esté fuera de foco. Pero no sé, en estas cosas a mí personalmente no acaba de... No de gustarme, porque me gusta, pero me acaba gustando más cuando son planos cenitales desde arriba. Pero ya os digo, he dicho la palabra me gusta, no creo que sea más correcto. Es decir, es un gusto, ¿vale? ¿Qué no me acaba de esta fotografía en concreto? Más que esto, pues lo que me acaba justo de chirriar un poquito es tener aquí debajo, como veis, tenemos asfalto. Es decir, en este caso, si hubiésemos cogido las hojas, hubiésemos hecho un montón con ellas, o las hubiésemos movido un poco, y fotografiado una zona en el cual todas estuvieran tapando el suelo, me hubiese inspirado mucha más naturaleza, mucho más, no sé, otro aspecto, ¿vale? Simplemente eso. Luego el resto, pues fijaros que creo que en los tonos marrones están bien, los amarillos, los verdes... No creo que necesitase esta fotografía mucha más edición, ¿vale? Pero sí un poco a lo mejor, pues ese momento de coger y juntar un poco las hojas. Y vamos a terminar el grueso de fotografías con esta fotografía, en la cual creo que está un poquito alta de exposición. ¿Por qué? Pues simplemente, fijaros en esta parte del abdomen de la chica, en el cual creo que lo tenemos demasiado blanco, ¿vale? Otra cosa, la veo un poco plana, es decir, no me refiero a la chica, me refiero a los colores de la fotografía. Lo veo un poco plano Veo las hojas muy rojas y veo los verdes un poco apagados, entonces no sé si a lo mejor le faltase un poquito, ya no de saturación, sino un poquito más de temperatura de color. Es decir, subir la fotografía a unos 5500, 6000 grados Kelvin. Los que no me entendáis, ¿vale? Los que no me sigáis con esto de los grados Kelvin, que lo he dicho hoy en varias ocasiones, simplemente es la temperatura de color. ¿Qué es la temperatura de color? Pues por así decirlo vamos a decir que es la tonalidad de la luz principal de la fotografía. Es decir, cuando yo aquí por ejemplo tengo luz muy amarilla porque estoy siendo iluminado con unos flexos halógenos que son tungsteno y que dan una luz amarilla. Esto quiere decir que la luz amarilla tiene una temperatura de color alta. El Sol tiene una temperatura de 5600 grados Kelvin, pues una luz amarilla como el Sol pues tiene una temperatura de 5600, 6000 grados Kelvin. Una luz como puede ser una luz fría, pues puede ser la luz de un flash, que es una luz fría. No, perdonad, me estoy haciendo un lío. Esto es tungsteno, que son unos 3000 grados Kelvin, ¿vale? Es decir, que tiene una temperatura de color muy bajita. El Sol, aunque sea amarillo, tiene una temperatura de color alta, ¿vale? Porque es... cuando el Sol lo vemos más amarillo es porque la temperatura de color ha bajado. Es decir, esto que es tungsteno tiene unos 3000 grados Kelvin, una luz de flash es una luz más blanca, más azul, que tiene una temperatura de color más alta, es decir, 5600 grados Kelvin. Cuando nosotros a una fotografía le estamos dando 6000 grados Kelvin, no es que le estemos aplicando un filtro azul, porque aunque los grados Kelvin me estoy liando. Los grados Kelvin, aunque cuando suban, sea porque es una luz más azul, pero nosotros al equilibrarlo, realmente a lo mejor esa fotografía tiene una luz no tiene una luz tan azul, tiene una luz más cálida, pero al subirlo le estamos diciendo que estamos engañando, por así decirlo, al Lightroom y le estamos obligando a dar un filtro que nos va a dar un tono más cálido, más amarillento, ¿vale? Entonces, cuando me refiero a grados Kelvin es esto. Cuando queráis dar un tono muy cálido a una fotografía, así con un tono muy amarillo, llevaros la fotografía a 5000, 6000 grados Kelvin, incluso un poquito más, 6600. Que le queréis dar un tono más frío, que queréis dar sensación de una fotografía, pues por ejemplo, un cubito de hielo o algo así, pues lo podéis bajar un poco más hacia abajo, hacia los 4000, 3000 grados Kelvin. Si hacéis una fotografía en interior, con una luz de casa, con unas bombillas normales, seguramente os van a dar una temperatura de unos 3000 grados Kelvin, ¿vale? Si queréis, si hacéis una fotografía, por ejemplo, con un flash que tiene 5000 grados de temperatura Kelvin y queréis que la foto sea más cálida, pues le decís al Lightroom que tiene 6000 grados Kelvin, o sea que aplique 6000 grados Kelvin, va a salir más amarilla, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido. Pues eso, a esta fotografía creo que le falta tal vez un poquito de temperatura de color y aparte creo que la pose de la modelo no es la más idónea, ¿vale? Creo que, no sé, está como tirada ahí en el suelo. Creo que a lo mejor buscar otro pose, otra postura, otro tal, creo que a lo mejor hubiese funcionado un poquito más. Pues vamos a ver ahora el top 5, ¿vale? Que estas son las fotografías que han entrado en el top 5. La primera, esta fotografía del jinete.
Algunos podéis pensar, pues tampoco veo muchas hojas, tampoco... Pero a mí sí que me acaba de transmitir ese rollo otoño. ¿Por qué? Pues por el tipo de iluminación, por ese tono que os decía así calidito de la fotografía. Esta persona que está sentada en el banco está sentada con un jersey, es decir, que no estamos en verano. No sé, sí que esta fotografía me ha inspirado un poco el rollito otoño. Aparte, fijaros cómo hemos sacado estos rayos de sol que se cuelan a través del árbol, que me han gustado bastante, ¿vale? Luego las sombras y demás, creo que es una imagen que está bien trabajada. Esta es la fotografía de jinete. Recordaros que el top 5 lo podéis votar, es decir, os podéis meter en el blog, en digitalredforyou.com, en la sección de top 5, entráis y podéis votar, vais a tener ahí las 5 fotografías como hemos visto al principio, y podéis votar vuestra favorita en el formulario que tenéis al final de las fotografías. La siguiente es de Manuel Ángel Carmona, que es el ganador de la fotocrítica anterior. Miguel Ángel Carmona, como veis, Manuel Ángel Carmona vino al photowall que hicimos en el Parque del Retiro y me hizo una foto, iba a subir más, pero no, al final no hizo más fotografías. Bueno, no quería meterme a mí mismo en una fotografía en el top 5, ¿vale? Pero entre todas las que había, he pensado que eran las que más cuadran con el otoño, y en esta la verdad es que estoy muy otoñal con esas hojas en la cara. Creo que es una fotografía que está bien trabajada. Fijaros cómo utilizamos ese día un reflector dorado, y fijaros cómo me ilumina una parte de la cara con un tono más cálido, cómo tengo una parte más fría por las sombras en la frente. Bueno, es una imagen que creo que está bien trabajada. Esta, si es vuestra favorita, la podéis votar en digitalredforyou.com como Manuel Ángel Carmona. La siguiente es de Marc Santauralia, que esto es lo que os decía un poquito lo que veíamos antes, ¿vale? De irnos al suelo, de buscar perspectivas diferentes. Fijaros que en esta, aunque no estaban otras hojas, pero hemos buscado una profundidad de campo suficiente para llegar a sacar esta hoja casi entera, que es un poco lo que os decía antes con esta fotografía que veíamos que estaba un poco inclinada, que veíamos solo un fragmento de cada hoja y no nos daba una sensación tan... no percibíamos tanto el enfoque bien de una hoja entera, que en un plano cenital sí que a lo mejor encontrábamos. Pues esta es de Marc Santauralia, si es vuestra favorita la podéis votar en digitalredforyou.com. La siguiente es de Oxy04, que es de esta hoja, que aunque no sea una hoja que está muy otoñal, pero sí que está caída del árbol, ves cómo está en el agua, y encima además hemos sacado justo como hay una gota sobre ella. Esta sí es vuestra favorita, recordad que es la de Oxy04. Y para terminar, la fotografía de Togal, que es el usuario del foro, que es esta fotografía de este paseo que veis que está muy otoñal. Puede ser parecida a la fotografía que hemos visto al principio, esa fotografía que os decía, pues que tenía como un pequeño valle, el camino y demás, y que no acababa de ver el final. Pues me refería un poco más a esta fotografía, ¿veis? Aquí tenemos todos los árboles a los lados, tenemos una profundidad de campo mayor, y tenemos al final como un punto de escape, como un punto de fuga, ¿veis? Cómo está todo en línea, ¿vale? Y creo que es algo más armoniosa que la otra que veis, pero bueno, también aquí a veces entran un poco los gustos. Esta es la fotografía de Togal, si es vuestra favorita ya sabéis, la podéis votar en digitalredforyou.com. Pues ahora solo me queda daros el tema para la próxima fotocrítica, que va a ser la ciudad, ¿vale? Ciudad en general, ¿vale? Los que no vivéis en ciudad, seguro que tenéis fotografías de alguna vez que habéis ido a la ciudad, dentro de ciudad central, lo que sea, pero que transmita un poco la vida metropolitana, es decir, la vida de una ciudad. Si queréis subir vuestras fotografías, ¿cómo las subís? Pues simplemente os vais al foro de digitalredforyou.com, que lo tenéis aquí arriba, pincháis en fotocríticas y top 5, y aquí vais a ver, bueno, todavía no lo pone, pero pondrá fotocrítica 037/ciudad. ¿Cómo subir tus fotografías? Pues simplemente tienes que subir tu fotografía a Flickr, la compartes, sacas el código BB, el BB Code, en tamaño de 800 píxeles, y ese texto que te da Flickr lo pegas en el mensaje y ya está. Así participas en la próxima fotocrítica número 37. Deciros que por cada usuario podéis colgar una fotografía. En el caso que colguéis más, pues como he hecho en esta fotocrítica, me decantaré por las que a mí más me llamen, o más me gusten, o más vea que cuadran con el tema que hemos seleccionado. Vale, pues esto ha sido todo. Deciros que os podéis suscribir aquí abajo en YouTube, también os podéis suscribir en digitalredforyou.com y seguirnos a través de Facebook y Twitter. Pues esto ha sido todo. Soy David López para digitalredforyou.com. Hasta la vista.